Dijimos el primer tiempo, que es el tiempo de admisión, es cuando el pistón, digamos, pasa del punto muerto superior al punto muerto inferior. El punto muerto superior y el inferior lo da el recorrido final del pistón, tanto en la carrera ascendente como en la carrera descendente. Y eso va a estar dado no por el largo de biela, ni por la distancia del perno a la cabeza, eso como para que sepan y por ahí no confundan cuando a alguien le va a pedir una biela y se ve que la biela es más larga, más corta y ya va a tener más carrera. No va a tener más carrera. La carrera está dada por lo que se llama el volteo, que es la distancia entre el centro del muñón de bancada y la distancia entre el centro del muñón de biela. O sea, esa distancia que sería de aquí a aquí, que es la que lleva, digamos, a realizar esta circunferencia, ¿no es cierto?, que es la posición angular del cigüeñal. Esa distancia es la que va a dar en definitiva la carrera del pistón. La biela lo único que hace es conducirlo, digamos, al pistón según sea el recorrido que esté dando el brazo de fuerza que sería el muñón de biela. Entonces, desde el punto muerto superior, girando en sentido horario, el cigüeñal empieza a girar, arrastrado por la biela. Buenas noches. ¿Qué pasa? Que en el recorrido descendente del pistón, la válvula de admisión se abre y produce la aspiración. Ya habíamos dicho que en ese momento el pistón baja y es como si fuera un inflador. La válvula de admisión se abre cuando desciende el pistón. Exactamente. Eso ya lo vamos a ver, lo vamos a hacer el repaso en cuanto es el diagrama. Después vamos a dibujar el diagrama del movimiento de válvula, se llama diagrama de distribución. Y después, como práctica, vamos a desarmar esos tres motores, digamos, el R12 como motor digamos, más antiguo, el 128, que sería un motor más moderno. Este es un motor torque, digamos, una línea que no salió nunca. ¿Cuál es el torque o el e-torque? No, es el torque. El torque es el motor cadenero. Claro, los primeros modelos eran torque, claro. Creo que tenía todo repuesto magnético y mareo. Claro, este motor es un motor torque de 1.9, que no salió, digamos, después lo fueron modificando hasta que salió finalmente de una línea, creo que eran los válvulas de eso. Y tenemos otro muy parecido que tiene inyección de gas y de nafta de fábrica, con inyectores, todo hecho de fábrica. Ese no salió de la primera vez. Entonces, sí, en el momento que el pistón empieza a descender, la válvula de admisión se abre. O sea, que sería en el 0 grado del giro. De los 0 a los 180 es donde se produce la aspiración. El aire va a entrar por el múltiple de admisión, que sería este, y va a estar controlada la cantidad de aire por la pantalla, ¿no es cierto?, que va a regular la cantidad de aire que esto cuando está apenas carga, también está totalmente abierta, ¿cierto? Entonces ahí tiene la posibilidad de llenarse completamente. Y en ese momento, diríamos que podemos llegar a tener adentro del cilindro una atmósfera. La misma presión atmosférica del exterior, lo ideal es tenerla adentro del cilindro cuando terminó la carrera de inicio. Después, Que ahí ocupa sobre 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. claro, la presión sería aproximadamente, esa sería la presión atmosférica, ¿no es cierto? Estamos hablando de motores que son aspirados, que la admisión la hacen, digamos, por la aspiración propia del pistón. El segundo tiempo pasa del punto norte inferior, 180 grados de giro. En ese momento, teóricamente, se cierra la válvula de admisión, quedan las dos válvulas cerradas, y entonces toda la mezcla de aire y combustible, no sé si se lo dije, pero dentro de esa mezcla de aire y combustible no es cualquier mezcla. No hay que decir, yo tengo que meter aire y meto un balde de nafta y capaz que ascienda más rápido. Químicamente
químicamente hay una relación que tiene que ser, que se llama relación estequiométrica. Es la relación justa, que después más adelante la volvieron a bautizar y le llaman lambda 1, que es la ideal, en donde si logramos que tengamos 14,7 gramos de aire por 1 gramo de combustible en todo el contenido del cilindro, nosotros decimos que vamos a tener la relación perfecta. Cuando salte la chispa, se pueden combinar. El problema es ese, que uno dice, lo llenamos de aire, le pusimos la nafta justa, pero lo que se combina para que realmente se produzca la combustión son las moléculas, digamos, los átomos del oxígeno. El oxígeno con los hidrocarburos es lo que realmente produce el combustible. Todos los otros gases que andan dando vuelta, más del 70% del nitrógeno, no participan en el combustible. Entonces, el problema que ha tenido siempre el motor de combustión interna son los residuos que salen por el escape. Entonces, cuando se logró, a partir de los carburadores más evolucionados, los primeros filtros en el escape, que son los catalizadores, logramos tener una relación de lambda 1, digamos, recién ahí se eliminó el monóxido de carbono, se eliminó un poco el particulado por el escape que producía el smog, y empezamos a decir, estamos bárbaros, tenemos dióxido de carbono y agua. El problema fue que ese dióxido de carbono se dio por concentrarse en la atmósfera y generar el efecto invernadero, el calentamiento global y todo lo que genera todo eso. Y a medida que fueron evolucionando, aquí era un vehículo carburador, ese también, y esto ya son inyección multipunto, con encendido físico, digamos, un montón de cosas. Empezamos a eliminar el problema del lambda 1, pero empezamos a tener tan buenas combustiones, o sea, cuando terminamos el ciclo de compresión, y en ese momento saltó la chispa, estamos acá, cuando hemos logrado que el cilindro se llene con una atmósfera de presión, con la relación de aire-combustible perfecta, con el salto de chispa en el momento indicado, todo bárbaro, levantamos tanto la temperatura, o sea, se consigue tan buen rendimiento térmico, que así empieza a participar en la combustión el nitrógeno, que se empieza a oxidar con el oxígeno, digamos, que por ahí no se quema con el combustible, y forman los óxidos de nitrógeno, que también son altamente venenosos. Entonces, eso es lo que podríamos decir que está como marcándole un final de vida a los motores de combustión interna. O sea, en algunos países de Europa ya hasta el año 2025 está prohibida la venta. En muchas ciudades de Europa no pueden entrar a circular por las ciudades los vehículos de combustión interna, a no ser que sean híbridos o eléctricos. Entonces, nosotros, como siempre, atrasamos 10 años mínimo, a lo mejor tenemos todavía hasta 35 y capaz que más. Pero después la evolución viene rápida, así que esas cosas. Pero bueno, por ahora seguimos con esto. Nosotros realizamos entonces, terminado el ciclo de compresión, en ese momento tenemos todo el volumen que teníamos en el cilindro. ¿Se acuerda que estuvimos viendo lo que es la relación de compresión? Si se fijan, pueden pasarse la camisa esta para que la vean, van a ver que tiene una parte muy brillante y una parte donde todavía se ve la parte del rectificado, el cilindro original, ¿cierto? Lo que es el bullido, la primera terminación. Ese sería lo que marca la carrera. Y acá arriba tiene una parte donde también está limpio, digamos, porque es el primer aro que no llega al punto, digamos, máximo de recorrido. Y entonces ese volumen, ese volumen está comprimido, el punto muerto superior nos está marcando acá, es un motor medio raro, pero no se ve muy bajo. Entonces, todo ese volumen se contuvo en la cámara de combustión. La presión aumentó mínimamente entre 9 y 10 veces, o sea, la presión hasta que saltó la chispa. Entonces, cuando saltó la chispa, aumentó
promedio de 40 a 50 veces más. O sea, ahí tenemos, pero es una presión progresiva. O sea, eso es lo que decíamos otra vez. No es una explosión, por eso se llama combustión. Produce un frente de llama y se va quemando en milésimas de segundo. Ahora no me acuerdo, pero son entre 3 y 4 milésimas de segundo, exactamente, milisegundos. Ahí se produce el aumento, se prendió toda la mezcla, la presión aumentó y el pistón ya empezó a descender. Entonces, cuando empezó a descender, ahí la presión lo empuja hacia abajo y ahí se produce el ciclo de expansión que va de los 360 grados. Dimos una vuelta en admisión, una vuelta en compresión. Estamos recorriendo de 360 a 540. Ese es el único ciclo, el único tiempo que es el tiempo útil del motor. O sea, es donde produce trabajo. Y luego, cuando llegó al punto muerto inferior, acá está explicando exactamente eso. Cuando llegó al punto muerto inferior, comienza a abrirse la válvula de escape y el pistón sube en su carrera ascendente en el tiempo de escape para limpiar el cilindro, vaciarlo completamente y cuando llega al punto muerto superior se va a cerrar la válvula de escape y se va a empezar a abrir la válvula de ignición. Esto es todo teórico. En realidad, en la práctica, lo que ocurre es que si nosotros esperamos al 0 grado para que la válvula de ignición se empiece a abrir, estamos perdiendo un recorrido del pistón importante porque dentro del múltiple, dentro de lo que es el múltiple de admisión, imagínense que acá está la entrada de aire, todo esto es recorrido que va hacia la válvula. La válvula está metida ahí adentro, como vimos en el tornillo. Todo esto está lleno de aire y cuando el pistón baja, con la válvula de admisión abierta, acá se genera una vena de aire, una depresión importante. Cuando la válvula de admisión se cierra, esa vena de aire queda haciendo presión sobre el honguito de la válvula. Entonces, y como el pistón sube y baja en fracciones de segundo, habíamos dicho que subía 50 veces por segundo, a 3.000 vueltas aproximadamente. Entonces si avanzo la apertura de admisión, o sea, antes que el pistón llegue arriba, yo abro la válvula de admisión, estoy logrando, primero que el pistón ya está casi llegando, si yo digo que sube y baja, quiere decir que en el momento de cambio de dirección la velocidad es cero. Y por supuesto que a medida que varía el ángulo, o sea, imagínense que yo tengo, digamos, esto está girando así, la biela está agarrada de acá, no es la misma velocidad cuando está por este de corte y cuando está llegando al punto muerto superior. La velocidad de giro si no es la misma, pero no la traslación del pistón. Ahí va desacelerando. Por una cuestión del ángulo que hace la biela con respecto al brazo de palanca del cigüeñal. Entonces no hay tanta presión contraria del pistón hacia la válvula. La presión residual en los múltiples malos. Entonces yo puedo aprovechar y abrir la válvula de admisión. Una consulta. Sí. En los motores de 4 cilindros, la relación de cuando va abriendo es 1, 3, 4, 2. Ese sería el orden de salida. Pero los pistones, ¿cómo quedan? ¿Abren, bajan 2, suben 2? Ahí vamos a llegar a eso. Bien. Así lo ven bien. Entonces dijimos, en lo real, en lo práctico, yo avanzo la apertura de admisión, retardo el cierre de la admisión también, porque toda esa inercia de gases que se está produciendo, digamos, empujados por toda esta columna de aire y combustible que está acá, en realidad este motor es todo aire solo, porque los inyectores están recién acá abajo. En un motor a carburador es aire y combustible, es diferente. Por eso los múltiples de admisión, cuando empezaron a salir los vehículos con inyección, y sobre todo con inyección multipunto, no los primeros que tienen un monoinyector de arriba, pudieron agrandar los múltiples, hacer estas cámaras de silencio, digamos, un montón de diseños para aprovechar todo ese flujo, digamos, de energía que tienen los gases en movimiento, para mejorar aún más los tiempos de apertura y cierre de las válvulas. Sin hablar
sistema que ahora ya traen los motores desde hace varios años, que además la admisión yo la puedo variar. Porque ven algunos autos que dicen VBTI o se hunden en la fábrica por decir VBTI, dual VBTI, bueno, esos son sistemas que varían justamente esa posición. O sea, a través de un mecanismo hidráulico y comandado por una electroválvula que lo maneja la computadora, yo puedo hacer que cuando regula el motor, acá hay una velocidad de gases determinada y una de presión determinada y una apertura de pantalla determinada. Entonces a mí no aprovecho si yo tengo 30 grados de avance de admisión, no la voy a aprovechar. Lo más probable es que se me vuelva a pasar. Entonces ahí sí el pistón me la empuje para afuera. Pero cuando yo estoy girando 5000 vueltas, ahí yo tengo una inercia de gases importante. Entonces yo ahí sí puedo avanzar más la apertura de admisión. Entonces con esos sistemas VBTI que son de comandos de distribución variable, yo esto ya lo puedo modificar con giro, ¿no es cierto? Entonces, también aprovechando esa velocidad de gases, retardo el cierre. Entonces, en realidad la relación de compresión me baja un poquito. Pero es relativo, porque en realidad yo logro tener más llenado, y si logro tener más llenado, yo lo que estoy comprimiendo es un volumen. Si tengo mejor llenado, tengo mejor volumen. Entonces, estas variaciones no me afectan tanto a la relación de compresión. Y luego, bueno, voy a tener tiempo de expansión y se ha calculado a través del laboratorio de experiencia que el pistón, cuando ya está llegando al punto muerto inferior, en el momento de la expansión, o sea, cuando se produce la combustión y se expande toda la presión, o sea, el pistón desciende, ya la presión en los últimos grados de recorrido es despreciable. Entonces se aprovecha más si yo avanzo la apertura de escape, que se me perdió el escape. El escape de canal. Si yo al escape le avanzo la apertura antes de que el pistón llegue abajo, estoy ganando, digamos, porque ya esa presión me sirve más para que empiece a fluir hacia el exterior, el escape, que en realidad no produce tanto trabajo. Es como el pedal de la bici, yo cuando ya estoy casi abajo, ya no hago tanta fuerza. Si yo quiero hacer una buena subida, me tengo que parar y hacer fuerza desde el primer momento, ¿no es cierto? Y entonces también al escape, aprovechando esa inercia, digamos, de gases, de retardo el cierre. Y ahí habíamos dicho que la suma de AAA, que es avance, apertura, admisión, y RC, que es retardo, cierre de escape, la suma de esos ángulos me da el cruce de leva. Digamos, cuando yo tengo el lugar donde leva cruzado, es justamente este, digamos, en los momentos que las dos válvulas están abiertas. Bueno, eso es lo que estuvimos viendo. Todo este material lo van a recibir, lo van a poder repasar y aparte hay bastante texto de lo que yo estoy hablando. Ahora vamos a hablar de lo que consultabas, los distintos tipos de motores, que tiene que ver, digamos, entre cuando hablamos de motores en línea, cuando hablamos de motores en P, cuando hablamos de motores en W, cuando los motores VR, digamos que son motores que están con distintas inclinaciones. El motor 3 cilindros es un motor que hoy está de moda. A mí la verdad que me parece que no entiendo por qué hacen eso más que para cortar, para achicar el peso, porque aprovechando que tenemos tan buenos logros. Este motor tiene los dos sistemas, a ver cómo son los engranajes, tiene las dos levas variables, tiene inyección directa, a lo mejor tiene un montón de cosas que hacen que el motor tenga un rendimiento espectacular. Pero el problema es que yo tengo que dividir, ¿ven? Ahí se ven los tres pistones, las bielas, este es el cigüeñal, esto es una transparencia obviamente, y el problema es que yo tengo, vamos a hacer una cuenta, acá tengo 0 grados y digo que hago una vuelta y ¿qué hice? Hice admisión, hice compresión, después empiezo la otra vuelta, hago el escape,
expansión y escape, ¿no es cierto? En total, si sumo, son 720 grados, ¿no es cierto? Y yo tengo que en esos 720 grados tienen que explotar los 3 cilindros. O en el 6 cilindros tienen que explotar los 6 cilindros, en un 8 tienen que explotar los 8 cilindros. O sea, entonces yo tengo que dividir, digamos, el volteo del cigüeñal para tenerlos parejos, no puedo tener 3 explosiones al mismo tiempo. Pues lo más probable es que el motor salga por el ventilete, digamos, o sea, hace una máquina vibrante, va a provocar la muela. Entonces vos tenés que dividir 720 dividido 3, ¿no es cierto? Y eso nos va a dar, sería 2, nos va a dar 260 grados. O sea que cada 260 grados tengo una explosión. Eso me va a hacer pensar que otra vez hablamos de lo que era el volante motor. La pieza que es redonda, que pesa, donde va clavada la corona de arranque, donde trabaja el embrague, que sería que no puede estar ahí atrás, acá está puesto. Esa es un acumulador de inercia, o sea, es para que el motor pueda regular a la menor velocidad posible, parejo, sin estar vibrando. Entonces este motorcito necesita regular casi a 1000 vueltas, y no sé si algunos han dado en un Volkswagen Up. El Volkswagen Up ahora le han modificado los soportes, me parece, alguna cosa han hecho que no se nota tanto, pero han venido clientes del taller y de varios colegas pasados a decir, el motor falla. Y yo lo sentí, parece que anda en 3 cilindros, en realidad anda en 3 cilindros. Pero el motor falla porque vibra mucho cuando regula. Entonces se le ponen unos ejes contrarrotantes, digamos, que compensan la vibración que tienen con la vibración del cigüeñal, entonces se produce una armonía, que eso tiene que ver con todo lo armónico de vibraciones que los Daihatsu da resultados. Los pobres viejos eran 1000, 3 cilindros y la verdad que no vibran nada. Hoy, bueno, la EcoSport es 3 cilindros, digamos, los THP vienen 3 cilindros. Los 108, los DS3, pero le ponen turbo al DS3. Sí, eso. Y bueno, y vuelan de fuerte y vuelan también en pedazos. Gracias a Dios, digamos, que se rompen esas cosas. Bueno, entonces en un motor 3 cilindros yo tengo una explosión cada 260 grados. Ahí podemos alcanzar a ver lo que son las levas, los distintos componentes que ustedes ven en el mostrador. Se ven los pistones, los aros, lo que son las bielas, el sistema de lubricación, que es un párrafo aparte que lo vamos a ver. Y tenemos ahí el sistema de resorte de válvula, el sistema de botadores, que para un motor tan complejo el botador tiene que haber sido hidráulico, imposible llegar, aparte de que para sacar la cuna de ese motor ya se saca completo, entonces es imposible regular válvulas, tiene que ser de esa manera. En el 4 cilindros, acá lo tenemos, vamos a agrandar. Acá lo que preguntaba es que tenemos los 2 pistones, el 1 y el 4. Sí. En general, motor de 4 cilindros se enumera el cilindro desde el lado de la distribución para atrás, a no ser que sea francés, que los franceses enumeran del embrague para adelante del motor. La velocidad Citroën y Renault, el número 1 el primero lado del embrague. El resto, el número 1 es el primero de la distribución. A no ser que ahora haya aparecido algunos nuevos, no sé con este lápiz si se van a poner de acuerdo, pero bueno, en general es así. Para el caso es exactamente lo mismo. O sea, si yo digo que este es el 1, el orden de encendido es 1, 3, 4, 2. En casi todos los motores menos de los autos medianamente no tan modernos, el Fiesta motor varillero, el Fiesta del 97, el 98, el 1.3, ese era 1, 2, 4, 3. Pero en general hoy son todos 1, 3, 4, 2. Entonces, si este es el 1, va a explotar el 1, el 3, el 4,
está en el punto muerto inferior. Bien. Acá parece un poquito mejor los componentes. En este caso tengo un motor de correa de distribución, el otro es un motor a cadena. También tiene levas variables. Esta me parece variable, esta no. Como no se le alcanza a ver. Ese sería un motor 16 válvulas. Este es un motor de 16 válvulas. El otro motor debe haber sido un motor 12 válvulas. También tiene 4 válvulas por cilindro. Y ahí es donde empieza. Y este es un motor, si no me equivoco, con inyección. Se alcanza a ver si inyección directa o no, son las bujías. Y ahí es donde empezó a ver por qué achican tanto la bujía. O sea, antes teníamos bujías así, y hoy si vemos la bujía de que se lo ordenamos al 1,12, es un lapicito y. La del motor Edo. Claro, esos motores son también de chiquititos. Y bueno, ¿qué pasa? En la cámara de combustión que yo tengo, que es exactamente la circunferencia que tengo en el cilindro, digamos, ahí tengo que meter las 4 válvulas y tengo que meter también la bujía. Y si hay inyección directa, tengo que meter el inyector. O sea, porque en general la mayoría de los motores son inyección indirecta, o sea, no inyectan en el cilindro. No inyectas en el interior del cilindro, sino que inyectan en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá también se observan distintos componentes, o sea, lo que son las levas, los balancines. Este es un caso con un motor que tiene balancín de válvulas, o sea, la leva no le pega directamente al rotador y empuja el resorte, sino que hay un balancín entre medio para que, seguramente con una cuestión para poder tener las válvulas inclinadas y poder tener una cámara hemisférica, que es la forma ideal, ¿cierto? Para que haya turbulencia y para que todo eso haga una mejor combustión. Y lo que hablamos, cuando es un motor de 4 cilindros, cuando yo tengo el cilindro 1, cuando va de 0 a 180, tengo el cilindro 1 que acaba de saltar la chispa, o sea, 1, 3, 4, 2. Hablemos del 1 que pasó, en 0 saltó la chispa y bajó en expansión. El 4, que es opuesto, va a estar en el ciclo opuesto a lo que es expansión, que va a ser admisión, porque los dos bajan, pero no bajan cuando van haciendo lo mismo, porque si no estarían los puntos. Entonces, yo tengo que el 1 me hizo la explosión en el grado 0, digamos en el grado 0, y el 4 la hace en el 360, o sea, lo hace en la vuelta siguiente. Por eso se llaman cilindros opuestos, porque van haciendo lo contrario. O sea, este hace explosión, este hizo admisión. Cuando sube, este hace escape, este sube haciendo compresión. Cuando baja, porque este ya limpió el cilindro y empezó a hacer la admisión, o sea, empieza el ciclo nuevo, este ya saltó la chispa y está bajando en expansión. Y luego, bueno, este sube haciendo compresión y este sube haciendo escape. Lo mismo con los otros cilindros, se ponen a ver en la misma cuestión. Luego tenemos los motores de 6 cilindros. Si dividimos entre 120 dividido 4 nos da 180. En este caso sería, esto es un 3 cilindros, 180 grados, es un 4 cilindros. En el caso de 6 cilindros, son los motores casi los más serenos, son motores que regulan con mucho menos revoluciones. Yo tengo 3 planos de cigüeña. Entonces voy a tener los pistones, los cilindros opuestos, que suben y bajan juntos. Los que le siguen, que sería el 2 y el 5, también suben y bajan juntos. Y el 3 y el 4 suben y bajan juntos también. O sea, en 3 planos diferentes. Y luego, como los motores de 6 cilindros eran muy largos, ocupan mucho lugar, tenían mucha trompa, algunos autovehículos eran 8 en línea, y había un motor que era 16 cilindros en línea, o sea, que una 4 y media en moto. Se empiezan a diseñar los motores en B. Los motores en B tienen la ventaja que son más cortos, en general son en un mismo bloque con los
Hay a 60, hay a 90 grados, hay a 120 grados, que son en realidad los motores a 120 grados son motores de competición, porque lo que se busca es bajar, digamos, la altura del motor y por ende va a bajar el centro de gravedad. Tienen un muy buen rendimiento, van a tener cigüeñal en 4 planos también y tienen la ventaja de van a tener un PC, pero en definitiva acortamos la distancia de forma importante. Creo que el que sigue, bueno, el ejemplo era con un sencillo. Hoy estuve viendo otro PowerPoint con el 8, yo me quedé con eso. Y después están los motores opuestos, los motores flat se llaman, que se hizo famoso, por un lado, los Volkswagen, los Carabajos, las motos, las BM, el Citroën, y la Ferrari, la 512 famosa que corre en Nicaragua, y todo eso, eran motores 12 cilindros opuestos. Los Subaru también son motores opuestos. En general, autos, sacando los Citroën y el Escarabajo, eran autos deportivos. El caso del Citroën y el Escarabajo tenía que ver una funcionalidad con respecto a que eran refrigerados por aire. También necesitaban bajar el centro de gravedad en lugares. En el caso de la Combi, Volkswagen fue diseñado para eso o para. En realidad fueron diseñados para la guerra. En esa época se diseñó con la refrigeración por aire porque tenía, no tenía la dependencia del agua, los radiadores. ¿Has trabajado con enfriadores de aceite? Sí, ya el Citroën tenía, porque el aceite también lo usaban para enfriar. Claro. Y era con una refrigeración por aire forzada. O sea, tenían los cilindros aleteados, las motos tienen ventilación por aire por el movimiento. En el caso de los autos, tienen una turbina adelante que fuerza, digamos, la circulación de aire con más presión. Y bueno, y después lo que decían los motores con la B estrecha, que se llaman BR, que hay, Volkswagen tiene un BR6, que se puede llegar a conocer, y después están los motores, los W, que hay algunos motores de competición, o sea, son dos BR unidos, es una cosa bastante compleja constructivamente hablando. Pero bueno, es como para que tengamos una idea de qué se trata. Esto les va a quedar la numeración de los cilindros, como yo decía, y lo que es el orden de encendido. O sea, en esto es. No me pase. Esto es muy relativo con respecto a los 8 cilindros. Fíjense, si agarran un manual antiguo y van a ver que no se pusieron nunca de acuerdo Ford, Volkswagen y Ford, Chevrolet, Chrysler en cómo numerar los cilindros. O sea, tenían, voy a volver un poquito así, bueno, ponerle acá. Esta gente dice que los cuenta así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después viene Ford y dice, no, yo los cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después viene Chevrolet y dice, no, yo los cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, todos son diferentes. Es muy difícil si no tener el dato exacto. Problema grave que tenemos los mecánicos y a lo mejor la casa de repuesto que por ejemplo son oficiales con poder tener el programa original. No sé si a ustedes les pasa lo mismo en qué casa de repuesto. Hoy nosotros queremos acceder a un manual de taller y si no fuera que la piratería está a la orden del día y podemos conseguir manuales por ahí trucho o gente o porque tenemos conocido, es muy difícil conseguir información técnica. Y vamos a ver lo que vamos a hacer de práctica hoy, que son los distintos sistemas de distribución. Y dentro de los elementos hoy que no se puede evitar hacerlo. Yo creo que hoy mantenimiento no hace nadie, en general, o muy poco. Se ha reducido, a no ser que haya algo nuevo, por ahí la gente que no tiene hoy demasiado poder adquisitivo, el único mantenimiento que tiene que hacer sí o sí es la parte de la distribución, o sea, porque se rompe y manda más. Ahora después
yo lo veo en los talleres, y pasa en la época de crisis. Cuando la situación es más o menos estable, los autos vienen solos con el dueño, lo dejan hacer el mantenimiento. En esta época el auto, más de la mitad del auto tiene grúa, porque lo andan hasta que se acaba. Dentro de las distribuciones, hoy vamos a observar dos distintas. Este tipo de distribución, la cascada de engranajes, en realidad, hoy yo creo que no hay ninguno, algunos, los motores, los MWM de las Chevrolet, de las Nissan, del año 2000, por ahí, de la Spring también de BMW, tenían sistema de engranajes. Es lo más, digamos, se podría decir que es lo más seguro, lo que menos mantenimiento tiene, pero es ruidoso, tiene algunos problemas con respecto cuando empezamos a reparar los motores, si tiramos la tapa y las luces, digamos, la altura de tapa cambia la altura del engranaje y ahí empiezan los problemas. Entonces, en general esto se usa en competición, porque es bastante... Salvo que lo vayamos al 1969, Claro. el R4, motor 850. R4 y Gordini tenían distribución con engranaje. Bueno, los Chevrolet y los Ford tenían en una época distribución con engranaje también. En general, como eran motores muy sencillos, este es un motor que tiene doble árbol de leva, el motor en B, o sea, tenemos 4 árboles de leva con 4 engranajes, y luego, bueno, son todos intermediarios que van haciendo el movimiento, porque ¿de qué se trata, digamos, el tema de la distribución? Yo tengo que llevar, porque este se está cerrado, yo tengo que sincronizar, porque cuando vimos los diagramas de distribución, estamos hablando de posición angular del cigüeñal y que en un punto exacto se tiene que abrir la válvula y después se tiene que cerrar. Bueno, el que abre y cierra la válvula es este eje y el que mueve y el cigüeñal es este. Entonces yo lo que tengo que sincronizar es exactamente el árbol de leva, una cosa que yo digo, en las dos vueltas del cigüeñal hizo un giro. Entonces, para un ciclo completo, el árbol de leva necesita dar una sola vuelta, el cigüeñal da 2. Entonces, de arranque, la relación de dientes entre el árbol de leva y el cigüeñal va a ser 2 a 1, digamos. O sea, cosa de que el cigüeñal va a girar al doble de velocidad que el árbol de leva. Eso por un lado. Y después yo necesito, hola, buenas noches, necesito sí o sí que sea un sincronismo perfecto. ¿Cierto? Entonces, yo acá tengo un montón de piezas que para poner a punto esto hace falta realmente tener un montón de referencias, pero lo que yo necesito mover con el cigüeñal que genera el movimiento, necesito mover estos dos engranajes. Pero bueno, están bastante lejos. Entonces, la complejidad de estos sistemas es que necesito un montón de engranajes que tienen que mantener, si se fijan, todos estos engranajes mantienen la misma relación en cuanto a diámetro, porque si no estaría modificando la velocidad. Y acá hay un engranaje que se repite, digamos, este es el cigüeñal, este que está acá va a tener seguramente el mismo diámetro de los engranajes del árbol de leva, y después este tiene también el mismo diámetro del cigüeñal. O sea, yo estoy trasladando el movimiento para de ahí empezar a llevar el movimiento a la árbol de leva. Esto ya le digo, tiene, aparte de ser carísimo, constructivamente hablando, es ruidoso y hoy los terminales lo que buscan es abaratar, que los mantenimientos sean bastante más prolongados para poder dar garantías mayores y para que asegurarse que el auto no se va a romper dentro de la garantía. Por eso también la calidad de los componentes originales, dicho por Hutchinson, por Gatti, por todo, no es la misma correa de montaje que la que después nos venden, o que le venden a usted para que lo vendan a nosotros. No lo
cual podemos utilizar una sola cadena, a veces se utilizan dos o más cadenas en motores en B, y los que son sistemas a correa que tienen el tema del mantenimiento. Hoy las cadenas también tienen mantenimiento porque son cada vez más chiquitas, más finitas, necesitan un muy buen lubricante. Afortunadamente el dueño, cuando salió de la garantía de los que no te pone más el lubricante, lo va al lubricentro, le pregunta precio, dame más barato, y entonces sucede lo que pagó con la rancha 3 litros. No sé si ustedes vendían esas distribuciones, pero se vendían a lo loco. No era porque era malo, sino porque necesitaba un aceite que no lo ponía. Y bueno, y con las correas de distribución lo que sucede es que genera más problemas de pérdida de aceite porque tenemos retenes, porque digamos, el árbol de leva que está dentro del motor, como lo vemos acá, yo tengo el árbol de leva, acá adentro hay aceite, hay presión de aceite, y la distribución a correa de por fuera, hasta ahora que las han empezado a meter adentro, y son correas en baños de aceite. Pero entonces yo necesito retener el aceite para que no salga para afuera, y entonces ahí están los famosos retenes de distribución, que cuando uno ve en el kit de distribución, por ahí tendría que ofrecer también, o hasta que en el kit debería venir los retenes, porque se deberían reemplazar. Hoy no sé si es la calidad de los retenes o qué. Antes con estos motores era un cambio de correa, un cambio de retenes. Hoy es raro realmente ver motores que pierden aceite. Por ahí pierden por otro lado. Parece que lo único que anduvo bien fue Corteco. Sí. De ahí, Sabo, un desastre. Sí. Original si lo consiguiera. Cambió la tecnología también. Antes del retén venía con un resortito interno que hacía presión en el labio. Que primero era de alguna goma, alguna cosa, después empezaron a venir, ¿cómo se llaman? Los naranjitas, esos. De Vitón, de Grillón, venían todo eso. Claro, todo eso. Los amigos se quemaban, por él no faltaba el que le cortaba el resortito para tener más tensión, recalentaba el labio, se quemaba, pero los reclamos por no sirve. También hay de esas cosas. Y después empezaron a venir los que son fijos, digamos, que ya tienen una tensión determinada, que hay que tener una herramienta, no sé, bueno. Todo ese tipo de cosas que a lo mejor está bueno que ustedes las sepan, porque a lo mejor viene un mecánico joven sin experiencia y le vende un retén los Ford que utilizan esos retenes de bancada, digamos, de distribución, que son fijos, que hay que poner una herramienta y si no saben. En una época venían con la herramienta. Hoy creo que muchos ya directamente ni. Bueno, entonces, y como cuando vamos a hacer un trabajo de esto hay que tener la información de qué punto de referencia tomar. Entonces la propuesta para lo que queda de clase, para que se despierten, es que elijan, si nos vamos a dividir en 3 grupos, se van a dividir, van a trabajar ustedes. Un grupo va a trabajar con el R12, otro grupo con este motor y otro con el FIA, que es el más fácil.